Bueno, buenas tardes a todos y nuevamente nos encontramos esta vez para un nuevo video de la unidad número 9. Vamos a hablar en esta oportunidad del acto administrativo. Y para hablar del acto administrativo primero tendríamos que conocer otros conceptos que son el expediente administrativo y el procedimiento administrativo, pero que están vinculados para la unidad siguiente. Entonces yo voy a combinar un poco y en realidad esto va a ser un poco de unidad 9 y un poco de unidad 10. Entonces lo que vamos a hacer es unificar la unidad 9 y 10 en varios videos donde vamos a ver tres temas que son fundamentalmente el procedimiento y el expediente administrativo, el acto administrativo y por último los recursos en el procedimiento administrativo. De esa manera lo vamos a unificar todo el tema porque en realidad el acto administrativo es la finalización del procedimiento administrativo que se materializa en el expediente administrativo. Pero bueno, vamos a hacer primero vamos a hablar de, entonces, si bien todos juntos vamos a empezar por el acto administrativo porque así está en el programa, pero teniendo en cuenta que el acto administrativo no es una cosa aislada o descolgada, sino que está dentro de un proceso, se da como la finalización de un proceso que es el expediente administrativo. Bueno, y entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Nosotros habíamos hablado de las funciones del Estado, de los tres poderes del Estado y sus funciones, y dijimos que el Poder Ejecutivo tiene como función orgánica y esencial la función administrativa. Una de las formas de ejercer la función administrativa es a través del dictado de actos administrativos. Y los actos administrativos, como dijimos, son la finalización o la última instancia de todo un procedimiento que se llama procedimiento administrativo y que son todos los pasos que da el expediente hasta llegar al momento en que tiene que ser resuelto y esa resolución es el acto administrativo. Si nosotros tuviéramos que dar un concepto de acto administrativo, decíamos que el acto administrativo es una declaración unilateral, obviamente ejercida, dictada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos en forma directa e inmediata. Esta es la definición tradicional, una definición tradicional de acto administrativo. Ahora explicamos cada parte. ¿Por qué decimos que es una declaración unilateral? Porque el acto administrativo lo dicta la administración pública, el Estado, el Poder Ejecutivo, sin necesidad de tener la conformidad de la otra parte, o sea, sin necesidad de que haya una integración o un acuerdo de voluntades como puede haber un contrato, lo dicta por su sola voluntad. Por eso es una declaración unilateral. Segundo, dice en ejercicio de la función administrativa, porque el acto administrativo que se dicta dentro del expediente administrativo y a través de un procedimiento administrativo, se da en pleno uso o en pleno ejercicio de esa función orgánicamente administrativa y que genera efectos jurídicos en forma directa e inmediata. En forma directa e inmediata porque acuérdense que una de las características del derecho público y el derecho administrativo, donde se mueve el expediente administrativo, el procedimiento administrativo y el acto administrativo, es la potestad de imperio, esa facultad del Estado de imponer sus decisiones. Entonces, el Estado no necesita el auxilio de otro poder del Estado para imponer sus decisiones. En principio, vamos a ver que eso tiene un límite, que es cuando hay que usar la fuerza pública, o sea, cuando hace falta el uso de la fuerza pública, quiere decir el uso, por ejemplo, de la policía, o del ejército,
o de gendarmería. Entonces, en esos supuestos, el Estado necesita la colaboración del Poder Judicial no para llevar adelante su decisión, sino simplemente para utilizar la fuerza pública, que sería la gendarmería, la policía, la fuerza de seguridad. Pero el juez no valida o invalida la decisión del Estado, simplemente ordena o autoriza la utilización de las fuerzas de seguridad. Entonces, no hay que confundir esto con que el Estado necesita de otro poder para imponer sus decisiones. Por eso, los efectos jurídicos del acto administrativo se producen en forma directa e inmediata. Y hay una diferencia muy importante que tenemos que saber en este punto, que es la diferencia entre el acto administrativo y el acto de administración. ¿Por qué? Porque el acto administrativo del que estamos hablando en este momento está dictado, está creado, nace para cumplir sus efectos jurídicos fuera de la estructura de la administración pública. O sea, sus efectos jurídicos son destinados a terceros extraños a la administración pública. En cambio, el acto de administración es un acto cuyos efectos jurídicos se agotan dentro de la administración pública. Por ejemplo, una orden dirigida a un empleado, eso es un acto de administración. Una orden por escrita dirigida a un empleado que le da una orden es un acto de administración. En cambio, una resolución donde se aplica una multa que una persona tiene que pagar es un acto administrativo. Una habilitación de un comercio, cuando se autoriza habilitar un comercio, es un acto administrativo. El otorgamiento de una licencia de conducir es un acto administrativo. El otorgamiento de una jubilación es un acto administrativo. El otorgamiento de un título de, por ejemplo, licenciado en Relaciones del Trabajo, licenciado en Medio Ambiente, otorgado por una universidad nacional, es un acto administrativo. Es decir, que en todos los ámbitos de nuestra vida, el procedimiento administrativo y el acto administrativo cruzan. No son ajenos a nuestra vida. Son cosas que quizás nosotros no nos damos cuenta que estamos frente a un procedimiento, a un expediente y un acto administrativo, pero está en todo el tiempo. Y les repito, cuando vamos a sacar el registro de conducir, nosotros nos vamos con un carnecito, pero ese carnecito es una constancia del dictado de un acto administrativo. Hubo un expediente, es un legajo que tramitó dentro de la administración pública, en este caso municipal, donde ustedes como ciudadanos cumplieron con los requisitos que exige la ley en cuanto a los exámenes médicos, los exámenes de manejo, los exámenes teóricos, y por lo tanto el municipio considera que están aptos para conducir y les otorga la licencia de conducir. Eso es un acto administrativo. Y hay un expediente administrativo y un procedimiento administrativo. Bueno, así también ocurre en muchos otros ámbitos. Cuando uno, por ejemplo, quiere cortar un árbol porque tiene que hacer una entrada para un garage y tiene que pedir permiso para tirar el árbol abajo a la municipalidad, eso genera un expediente administrativo, un procedimiento y un acto administrativo. Bueno, entonces el acto administrativo dijimos que es la declaración unilateral dictada en ejercicio de la función administrativa que produce o genera efectos jurídicos en forma directa e inmediata. Y dijimos que estos efectos jurídicos los produce hacia afuera de la administración pública, y eso es lo que da diferencia del acto de administración, cuyos efectos se cumplen dentro de la administración pública. Dicho esto, vamos a hablar de otro punto que son los elementos del acto administrativo. El acto administrativo tiene elementos que son esenciales, elementos que tienen que estar sí o sí, elementos que si no están el acto es nulo, el acto no tiene validez. Y ahora los vamos a mencionar uno por uno y vamos a ir explicando. El primer elemento del acto administrativo es la causa. La causa que son los antecedentes de hecho y de derecho. O sea, son los hechos, o sea, los acontecimientos fácticos y los antecedentes de derecho, las normas que autorizan eso. Entonces, por ejemplo,
Si yo voy a sacar el registro de conducir, bueno, los antecedentes de hecho serán que cumplí los 18 años de edad, o los 17 años si es un registro para un menor de edad, y que mis padres me autorizan, que di el examen teórico, esos son los antecedentes de hecho. Y los antecedentes de derecho es que los artículos tal y de la ley dicen, cumpliendo esos requisitos de hecho, me corresponde la licencia de conducir. Si voy a sacar una jubilación, los antecedentes de hecho serán que trabajé en tal empresa durante tantos años, en tal empresa durante tantos años, que se hicieron los aportes y que cumplí la edad que cumplí los 65 años de edad, o los 70. Y los antecedentes de derecho van a ser las normas de la ley jubilatoria que dicen que con esos requisitos me corresponde la jubilación. Entonces, la causa son los antecedentes de hecho y de derecho. Si un acto administrativo se dicta sin antecedentes de hecho y de derecho, ya es un acto nulo. Eso es la causa. Segundo, el objeto. Todo acto administrativo debe tener un objeto, es decir, es lo que el acto administrativo decide. Darme registro, darme una jubilación, autorizar la habilitación de un comercio, imponerme una multa, lo que fuera. Lo que el acto administrativo resuelve es el objeto. Segundo elemento que sí o sí tiene que estar claramente especificado. El tercer elemento del acto administrativo es la motivación. ¿Y qué es la motivación? Es la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho. Es la expresión de la causa. Y ustedes me dicen, ¿y cómo? Porque la causa y la motivación están íntimamente relacionados. La causa son los antecedentes de hecho y de derecho. Y la motivación es la expresión de la causa. ¿Y cómo se da en el acto administrativo? Bueno, se da a través de lo que se llaman los considerandos. Cuando uno lee un acto administrativo y dice, visto el expediente número tal, la ley número tal, y considerando, primero, y empieza a detallar. En esos considerandos es donde está la expresión de la causa. Es la motivación del acto, es lo que motiva el acto. Entonces, la motivación es la expresión concreta de la causa en el propio acto administrativo. Entonces ya dijimos tres, dijimos la causa, el objeto, la motivación. Luego tenemos la forma. Todo acto administrativo tiene que tener al menos lugar y fecha, darse por escrito y tener la firma y rúbrica del funcionario que lo emite. Ese es el cuarto elemento, entonces, la forma. El quinto elemento es la... Entonces estábamos diciendo que otro elemento es la competencia. La competencia es evidente porque el funcionario que dicta el acto administrativo tiene que ser un funcionario competente. Si no es un funcionario competente, no puede dictar ese acto administrativo. Otro elemento es el sujeto. El sujeto es el destinatario del acto administrativo, a quien el acto está dirigido. Y el último elemento es la finalidad. Que la finalidad algunos la confunden con el objeto, pero no tiene que ver con el objeto, porque tiene que ver con un componente del acto administrativo que es más, si se quiere, ético-filosófico, o tiene que ver con ¿para qué? El objeto es qué se resuelve y la finalidad es para qué se resuelve o por qué se resuelve. Y la finalidad, por ejemplo, si uno dice, se otorgó una jubilación, ¿cuál es la finalidad? Y bueno, la jubilación tiene una finalidad relacionada con la seguridad social, con proteger a los adultos mayores que trabajaron toda su vida. Si uno dice, le impuso una multa, y bueno, la finalidad de imponer una multa será mantener el orden, no sé, o sea, si es una multa de tránsito, el orden del tránsito, el respeto a las normas. La finalidad tiene que ver con el para qué. En cambio, el objeto es el qué.
o sea, el para qué o el por qué es la finalidad. Entonces, repito, los elementos esenciales del acto administrativo son, lo voy a decir en otro orden, pero no importa, el sujeto, que es el destinatario del acto, el objeto, que es lo que el acto resuelve, lo que el acto decide, la causa, que son los antecedentes de hecho y de derecho, la motivación, que es la expresión de la causa a través de los considerandos, la forma, que tiene que ser por escrito, con lugar, fecha y firma y sello del funcionario que lo dicta, y la finalidad, que tiene que ver con por qué o para qué se dictó ese acto administrativo. Y me faltó la competencia, que la competencia está vinculada fundamentalmente con la capacidad del funcionario para poder dictar ese acto. La competencia surge de la ley, y un funcionario que no tiene competencia para resolver determinada cosa no podría dictar un acto administrativo. Entonces, por ejemplo, si yo soy el director de la FIP, no puedo conceder una jubilación que le corresponde al director de la ANSES. O si soy el director de la ANSES, no puedo resolver una multa de tránsito porque no es mi competencia. ¿Se entiende? La competencia es un requisito fundamental, porque si no, no tiene la capacidad para dictar ese acto. Bien, estos elementos esenciales tienen que estar sí o sí. Si estos elementos esenciales no están, el acto administrativo se considera nulo. Quiere decir que se considera como que nunca ha existido, y en consecuencia los efectos jurídicos producidos por el acto nulo se retrotraen al día en que el acto se dictó, como si nunca hubieran ocurrido. Voy a poner un ejemplo. Si a mí me otorgan una jubilación mediante un acto administrativo nulo, porque tiene alguna falta de algunos otros elementos, porque me la otorgó, no tenía competencia, porque no se han cumplido con los antecedentes de hecho y de derecho, por lo que fuera. Empiezo a cobrar la jubilación y después se declara la nulidad de ese acto por falta de un elemento esencial. Se va a volver a cero, como que el acto nunca hubiera existido, y yo toda la plata que cobré la tengo que devolver. Eso es lo que es el acto nulo, la nulidad por falta de un elemento esencial. Pero algunas veces el elemento no puede estar, pero estar viciado. ¿Qué quiere decir? Que no es que el elemento no está, el elemento está, pero tiene algún defecto menor que se puede corregir. Entonces ahí el acto no es nulo, el acto es anulable. Y la diferencia es fundamental. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el vicio en la competencia sería que el funcionario que dictó el acto no tiene competencia y por lo tanto el acto sería nulo. La falta de competencia. Ahora, puede pasar que un funcionario que no es competente para dictar un acto lo dictó, pero en un organismo donde el que es competente es su superior jerárquico y donde la ley autorizaba la delegación. Entonces, la ley dice que si el funcionario que dictó el acto es incompetente, pero era una función delegable que la ley autorizaba, el funcionario superior que es titular de la competencia para dictar ese acto puede ratificar el acto del inferior, y con lo cual la falta de competencia queda saneada. Voy a poner el ejemplo más claro. Vamos a ponerle que yo trabajo en ANSES y mi jefe es el que otorga las jubilaciones, pero un día yo firmo un acto administrativo concediendo una jubilación cuando no tenía la autorización legal para hacerlo. Bueno, como mi jefe es el que concede las jubilaciones, y él tenía la posibilidad, porque la ley autorizaba la delegación de esa facultad, él simplemente ratifica el acto que yo dicté y sanea el vicio, con lo cual el acto queda como un acto válido. Entonces, cuando el elemento esencial no está, el acto es nulo y es como que nunca hubiera existido y se vuelve a cero. Cuando el elemento esencial está viciado, pero es corregible el problema, como por ejemplo en el caso de la competencia que expliqué,
En ese caso, el acto sería anulable, pero se puede subsanar. La diferencia es que si el acto es anulable, o sea que no hay una falta de elemento esencial, sino solo un vicio, si el acto se llega a anular, los efectos jurídicos cumplidos hasta ese momento son válidos, no se vuelve a cero. Entonces, en el ejemplo que yo di de la jubilación, por ejemplo, revocarían el acto, pero no tendría que devolver lo que cobraste en ese momento. Esa es la diferencia entre un acto nulo y un acto anulable. El acto nulo nunca existió. El acto anulable existió hasta el momento que se lo revoca. Esa básicamente es la diferencia. Pero entonces lo importante es que ustedes sepan que si no está el elemento esencial, el acto es nulo. Y si el elemento esencial está, pero tiene algún pequeño defecto que se puede corregir, el acto es anulable. ¿Sí? Esos son los elementos esenciales. Hay otros elementos que se llaman elementos accidentales, que pueden o no estar, que son tres. Son el plazo, el modo y la condición. Estos tres elementos se llaman accidentales porque pueden o no estar. Si no están, no pasa nada. Y si están, están. El plazo es, o se considera que hay un plazo cuando cuando el acto administrativo está sujeto a una condición futura y de la que hay certeza que va a ocurrir. O sea, futura y cierta. Hay certeza. El plazo es el 20 de octubre, el 15 de diciembre, el 19 de enero. Es decir que es un plazo que se sabe que hay certeza de que va a ocurrir. Ese es el plazo. El modo, lo que conocemos como modo, o también lo llaman prestaciones modales, es cuando el acto administrativo está sujeto a una contraprestación por parte del sujeto beneficiario. Por ejemplo, cuando se le da algún beneficio a alguien a cambio de algo. Un ejemplo, un acto administrativo que autoriza a una persona a tener un puesto de venta de golosinas en una plaza. La plaza es un espacio público y es un espacio público del gobierno o que administra el gobierno, puede ser provincial o municipal. Entonces se le otorga un permiso se llama permiso de uso del espacio público a un vendedor para que ponga un puesto de golosinas. Bueno, esa autorización, ese permiso que se le otorga a cambio del pago mensual de un canon. Eso es una prestación modal, una contraprestación. Hay un acto administrativo que concede un permiso, pero como contraprestación el beneficiario tiene que pagar un canon. Eso es una prestación modal. ¿Todos los actos administrativos están sujetos a prestación modal? No. Por ejemplo, cuando a mí me dan una jubilación no me la dan para que yo pague un canon. Entonces, habrá algunos actos administrativos que pueden estar sujetos a prestación modal y otros que no. Lo mismo con el plazo. El plazo es un acontecimiento futuro y del que hay certeza que va a ocurrir. Ahora, ¿todos los actos administrativos tienen plazo? No, pero habrá algunos que sí. Por ejemplo, dicen, te concedemos este beneficio por tanto tiempo. Bueno, hasta tal fecha. Bueno, en tal fecha se termina. O sea, hay un vencimiento. Eso cuando el acto administrativo tiene un plazo, es por un plazo. O por ejemplo el caso anterior, el del uso del espacio público. Bueno, te doy permiso para que pongas una calecita en el parque tal hasta el 20 de julio del 2022. Bueno, a cambio de un canon. Ese acto administrativo tiene dos cosas. Tiene que tener todos los elementos esenciales que ya sabemos, pero tiene dos elementos accidentales. Tiene plazo y tiene prestación modal. ¿Por qué? Porque él sabe que el permiso se le da hasta 2022. Ahí hay un plazo, un acontecimiento futuro y cierto. Y además hay una prestación modal porque él tiene que pagar un canon por el uso de ese espacio público. Y el tercer elemento accidental que puede no estar es la condición. ¿Qué es la condición? Es parecido al plazo, pero es distinto. ¿Por qué? Porque la condición es un acontecimiento futuro e incierto. No se sabe si va a ocurrir.
Y esa condición puede ser suspensiva o resolutoria. ¿Cuál es la diferencia? La condición es suspensiva cuando suspende los efectos del acto hasta que ocurra. En cambio, es resolutoria cuando el acto empieza a surtir efecto a partir, cuando los efectos del acto se van a producir hasta que ocurra. Repito, la condición es suspensiva cuando suspende los efectos del acto y recién van a arrancar cuando ocurra la condición. Y es una condición resolutoria cuando los efectos del acto se cumplen hasta la condición. Ejemplo, si yo digo, concédase una asignación universal para todos aquellos que no pueden trabajar por la pandemia hasta que se levante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, ahí estoy sometiendo el acto administrativo en que concedo la asignación hasta una fecha futura e incierta, y todas esas personas van a cobrar las asignaciones a emergencia hasta que se levante la pandemia. En el momento que se levanta la pandemia, la asignación de emergencia queda sin efecto, entonces se produce lo que se llama la condición resolutoria. Se pagaba hasta que se produzca la condición. ¿Cuál es? Que se levante el aislamiento. ¿Cuál sería, en el mismo ejemplo, una condición suspensiva? Concedo el ingreso de emergencia a todas aquellas personas que lleven aisladas en su domicilio más de 6 meses. Bueno, entonces hasta ahora llevamos 100 días, 3 meses. Nos va a corresponder recién cuando lleguen los 6 meses. Entonces no vamos a cobrar el ingreso hasta que lleguen los 6 meses. Entonces esa es la diferencia. La condición es algo futuro e incierto. No se sabe si va a ocurrir o cuándo va a ocurrir. Entonces, recién la condición es suspensiva cuando los efectos del acto administrativo se comienzan a cumplir a partir de que ocurre la condición, y es resolutoria cuando los efectos del acto administrativo se cumplen hasta que ocurre la condición. Bueno, pero como dijimos, tanto el plazo como el modo y como la condición son 3 elementos accidentales que pueden o no estar y no afectan a la validez del acto. En cambio, los esenciales, que son 7, esos sí tienen que estar sí o sí, y si no están, el acto es nulo, y si están pero tienen algún defecto, es anulable, pero se puede arreglar. Bueno, con esto explicamos a grandes rasgos lo que es el acto administrativo y sus elementos esenciales y accidentales.